Estás invitado a recorrer las huellas con identidad vocal. Junto a Federico Galeana iremos recorriendo los 53 años de cada una de esas huellas. Este sábado a las 16 horas. Para conocer y saber de qué estamos hablando, elegimos un invitado exclusivísimo, nada más ni nada menos que el doctor y maestro Federico Galeana, uno de los integrantes fundadores del grupo vocal Opus 4. Se trata de un conjunto vocal que ha realizado cerca de 7.900 actuaciones en 450 ciudades de todo el mundo, incluyendo 30 giras por Europa, habiendo recorrido 38 países, en los 53 años que lleva su trayectoria. Les propongo un caminito alegre, con luz de luna o de sol. ¿Qué de recorrer? Cantando Por si te puedo alcanzar. Fina estampa, una canción de Chabuca Granda, interpretada por el grupo vocal Opus 4. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociada de mañanitas, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la cúpula se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa paseas. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciero, más hermoso caballero, y en tu andar reluce la cera al andar. Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonado. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciero, más hermoso caballero, y en tu andar reluce la cera al andar. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Quiero darle la bienvenida al doctor Federico Galeana, miembro fundador de Opus 4, único miembro de la formación original de aquel entonces. Qué lindo, Federico, que estés vos acá en este momento y me hayas regalado esta estadía en este día. Un gusto estar contigo, Marisa, un gusto haber podido llegar a pesar de la lluvia, que cuando vine no estaba lloviendo, ¿no? No, sí, es increíble, sí. Ya, por las dudas dije, bueno, ¿qué puede suceder? Pero no, salió, paró y estás acá, así que... Aquí estoy, con mucho gusto realmente, y agradecido por la invitación. Pero ¿cómo no te vamos a invitar? Lo imposible era que pudieras estar, así que estás acá y es un placer enorme.
pero estamos en la radio, ¿no? Entonces, ¿cómo no te voy a preguntar, Federico, qué lugar ocupó la radio en tu vida? La radio estuvo presente en diferentes etapas de mi vida, ¿no es cierto? Cuando yo era adolescente, me acuerdo que participaba en los concursos radiales de los sábados a la tarde, en los cuales cantábamos las canciones, los temas que eran de moda en aquella época, y habían premios en base al aplausómetro. ¿Qué era el aplausómetro? El aplausómetro era la intensidad del aplauso de la gente que estaba en el estudio de la radio, porque era con público. Y los premios eran pequeños premios de las casas auspiciantes, corbatas, pañuelitos, algún disco de 45 de esos chiquitos, no me acuerdo, eran cosas así de esas características. Cuando yo llegaba a mi casa, que eran más o menos las 5:30 de la tarde, de regreso de la radio, esto fue en San Rafael, provincia de Mendoza. ¿Y qué edad tenías? Y en esa época tenía 13, 14 años, 14 años wow. Más o menos. Recuerdo que mi mamá siempre me esperaba y me decía, bueno, ¿qué te ganaste hoy, Federico? ¡Ay, me muero! ¡Qué lindo! Y a veces aparecía con una corbata, otras veces con algún otro regalo. Esa fue la primera etapa. Después tuve una etapa en el advenimiento de la democracia, en el año 1983, 84 hasta el 87, años en los cuales fui convocado para ejercer la dirección artística de Radio Nacional Buenos Aires, una tarea muy interesante, muy linda, porque es muy abarcativa, no solamente, digamos, era en cuanto a fijar las pautas de la programación oral y musical de la radio, sino a su vez tenía a mi cargo la supervisión del funcionamiento de la Orquesta Juvenil de Radio Nacional y de los elencos de las dos carátulas, el Teatro Leído de Radio Nacional, que aún hoy existe. Existe. Aún hoy existe, exacto. Es excelente, es muy bonito, excelente. Da placer, tiene un grupo de gente trabajando, los mejores artistas que tiene el país, están ahí, forman parte de las dos carátulas, y es para invitarlos a la gente que le escuchen, por más que estemos en otra radio, pero la verdad es un placer. Y la última etapa que es actual, a partir del mes de marzo y convocado por la directora de Radio Nacional Clásica, empecé a desarrollar todos los días jueves, desde las 21:45 a las 22, un programa dedicado al recitado de poemas y pensamientos. Y alguien por ahí me dice, bueno, ¿son poemas tuyos? No, yo no soy poeta, yo soy recitador en este caso y aprovecho algún conocimiento que tengo, digamos, de la utilización de la voz a partir de haber sido cantante, de ser cantante durante tantos años, ¿no? Pero son poetas de la poesía universal, pasando por, ¿qué te diré? Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, Juan Ramón Jiménez, Benedetti, Joao Pessoa, etcétera, hasta algunos conocidos míos, poetas argentinos, poco conocidos o directamente desconocidos por el público, porque prácticamente no han podido editar mucha poesía, y bueno, y yo los rescato y por ahí los intercalo en esos programas. Fíjate que, por ejemplo, este jueves estuvo dedicado a Pedro Salazar, que es un poeta mendocino, muy conocido en Mendoza, pero no a nivel nacional o internacional, y le digo, mira, vas a ir después de Charles Chaplin, fíjate vos, el jueves anterior había sido dedicado a Chaplin al programa, ¿no? Bueno, esos han sido mis 3 momentos con la radio y felizmente tengo actualidad. En la actualidad estoy vinculado con la radio, que es un medio que me encanta, me fascina, ¿no? Se nota porque empezar tus comienzos a los 12 años, aquella que te llevó la voz, que te llevó a la música, en ese momento, en esos instantes, ¿no? Porque yo me quedaba pensando qué importante fue el reconocimiento de ese aplausómetro, ¿no? Porque quieras o no, es un reconocimiento de la gente, no solamente por lo que te llevabas, ¿no? Sino por lo que sentías. Yo no quiero saber qué sentías en ese momento. Y yo me sentía, primero hay que pensar en la edad, ¿no? Muy tímido, tremendamente tímido. ¿Tímido? Sufría mucho cuando subía a cantar, porque me sentía observado, ¿no? Pero bueno, son cosas que
se van superando, ¿no? La timidez ya no está más. Yo Sí, supongo que sí. ya está perdida y ya podríamos decir que sos un atrevido o seguís siendo tímido, depende de la situación. ¿Sabés qué pasa? Lo que pasa que ni tímido ni atrevido. En realidad, uno con el paso de los años y el reconocimiento que recibe de lo que uno hace, empieza a sentirse seguro de sí mismo y seguro de que lo que está haciendo, lo que está proponiendo, es valioso. Vos fíjate que cuando salimos con Opus 4 a cantar en cualquier escenario de la Argentina o de países de América o de Europa en los cuales ya hemos estado y que tenemos público, que sabemos que vamos a salir a cantar por un público que nos conoce, es muy fácil estar seguro. Pero también nos ocurre, sobre todo en Europa, que hemos transitado muchísimas ciudades, pequeños pueblos, ciudades de todos los países que hemos visitado. Imagínate, hemos estado en 38 países del mundo, de los cuales, no sé, en Europa debemos haber estado en 14 países más o menos a lo largo de las giras. Y a veces llegamos a alguno de estos países, algún pueblo por primera vez, y estamos muy tranquilos porque sabemos que aunque la gente no nos conozca, ya nos ha dado su veredicto en otras actuaciones, en otras presentaciones, en otras ciudades previas, y hay un registro que te dice que, bueno, que lo que haces puede gustar más o menos que en el lugar anterior, pero de ahí a que te tiren tomates o huevos no va a ¿Cómo te van a ocurrir. tirar? No, que son hermosísimos. Y además tenemos unos mensajes que realmente hasta a mí me asombraron, ¿no? Pero eso es para un poco más tarde. Y quisiera saber esto, vos fuiste a estudiar a la Universidad de La Plata, ¿no? En este camino. Y elegiste estudiar abogacía, pero también no querías dejar tu profesión de música, ¿no? Entonces te anotaste en el coro. Te recibiste igual de abogado. ¿Qué pesaba más? ¿Por qué elegiste, digamos, tu profesión de coro? Digamos, ¿había una fortaleza o un pedido especial de tus padres que decían, queremos que estudies, que seas abogado, o fue tuyo, ¿no? Que hiciste estudiar abogado. Bueno, en realidad mi profesión en la música comenzó en el año 1968. Yo ya hacía 4 años y medio que estaba en la facultad, porque antes cantaba por el puro placer y cuando formamos el grupo lo formamos con la clara intención de hacernos profesionales. Es más, en mayo del 69 hicimos la primer gira por 9 ciudades de la provincia de Río Negro, cobramos un caché por cada actuación, que no era una cifra sideral, pero que era mucho más de lo que mi papá me mandaba todos los meses como mensualidad para mis gastos, ¿no? De forma tal que no hubo una elección en ese momento, porque yo continué paralelamente con Opus 4 y con la carrera. Yo me recibí 5 o 6 años después, ya estando en Opus 4. Pero hay un momento en el cual uno tiene que decidir y decir, bueno, como se dice, no hay que poner todos los huevos en el mismo plato. Yo puse todos en el mismo plato, es decir, me jugué a una sola de las alternativas y creo que no me fue mal, porque muchos de mis amigos, compañeros abogados, al principio me decían, no, pero dejate de embromar con eso de los cantos, dice, cantá por el placer, que esto, que no, pero a mí me gusta cantar y si lo quiero hacer profesionalmente dentro del grupo, es porque sé que la forma de hacer bien cualquier cosa es dedicarle la vida, cualquier profesión. El médico le tiene que dedicar su vida, el abogado le tiene que dedicar su vida. Pero era tu pasión también, era tu pasión. Exacto, te adelantaste un poco lo sí, que iba a decir. Sí. No era un hobby, era una pasión. Sí, sí. El arte, cuando se toma con pasión, prácticamente neutraliza todas las otras inquietudes y todas las otras ganas de desarrollar otras aptitudes, ¿no? Now when the saints go marching in, well, when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, well, when the saints go marching in, now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in.
He's gone to heaven, I know. I promised my father I will meet him when the saints go marching in. Hey, when the saints Go marching in. go marching in. Hey, when the saints go Go marching marching in. in. Hey, I wanna be in that number. Saints go marching. Well, I have a loving mother. She's gone to heaven, I know. I promised my mother I will leave her when the saints go marching in. Hey, when the saints When the saints go marching in. go marching in. Hey, when the saints Go marching in. Hey, I wanna be in that number. When the saints go marching. Well, you know I heard the voice of Jesus, Jesus saying, come under unto me and rest. Oh yeah, lay down that weary, sit while one me down and pray upon I pray. When the saints come unto me, Go marching in. well, when the saints come unto me, oh Lord, I want to be the number where the saints go. Estuvimos escuchando Cuando los santos vienen marchando, con la interpretación del grupo Opus 4. En este camino de las huellas estamos con Federico Galeana y queremos preguntar y saber algo más. ¿Por qué le tuvo algunas visitas a cárceles, a hospitales, a compartir música en otros escenarios y dejar sus partituras? Y queremos saber qué lo llevó a hacer eso, ¿no? ¿Qué sentiste? Porque estas son otro tipo de huellas, no solamente la que nos generás cuando nos entregás la música con Opus 4, sino también otras actitudes que llegan a otros, que ni siquiera esperan, ni siquiera creen que van a llegar. Se trata de una actividad solidaria que es imprescindible para todo artista, ¿no es cierto? El artista, por su condición, se ubica, se coloca en el centro de la escena siempre, ¿no? Es decir, hay un teatro, la gente está en la platea y las vistas, las miradas están dirigidas a un punto que es el centro de la escena donde aparecerá el artista. Pero el artista, yo creo que tiene la misión, el mandato de devolver, es decir, esa mirada. Y devolver esa mirada significa, como decías vos recién, ir a donde el público, sea gente que esté en un hospital, sea gente que está en una cárcel, lo está necesitando porque están aislados, están de alguna forma imposibilitados de acercarse a donde está el músico o el artista en general. Lo generalizo porque no tiene que ver solamente con el músico, tiene que ver con la danza, tiene que ver con el teatro también, ¿no? Nosotros hemos actuado hace algunos años en el Borda, hemos actuado en cárceles desde muy al comienzo del grupo, no solamente en Argentina, fíjate, también hemos actuado en cárceles en Francia, y es una actividad sumamente gratificante, realmente. Es como que uno está recibiendo otra cosa, está recibiendo más todavía de lo que da, porque Wow. es gente que necesita muchísimo. Yo escuché una entrevista que me tuviste y en la cual explicabas que había estado el grupo, ¿no? En un hospital en Alemania, que hasta habían ingresado con las camas, ¿no? En el lugar donde estabas cantando. No solamente que podían caminar o deambular, sino estaban postrados directamente y en camas, ¿no? Uh-huh. Entonces, y que cuando se fueron, hubo una sonrisa en esa gente, ¿no? Es decir, haber tocado el alma es un segundo, son 2 segundos o 5 o lo que dure ese repertorio. Es impresionante lo que se genera en el otro, ¿no? Entonces, eso también genera un paso distinto y una trayectoria distinta. Creo que, como dice el cuento, ¿no? No vio una luz, vio muchas luces. Y creo que una luz atrae a la otra luz. Esto es lo que yo considero, ¿no? Entonces, cuando ustedes van y abren otro espacio a otros que no esperan, lo que reciben es mucho más, como vos lo decís, ¿no? Sí, y se abren otros caminos. Uh-huh. Porque una trayectoria de 53 años...
hubo mucho trabajo, pero mucho. Pero no solamente creo que sea el de trabajo de esfuerzo solamente, además de viajar, que también considero que cuando parás, yo me pregunto, digamos, si yo a veces no logro moverme de acá a mi casa, mi trabajo, me imagino, está trasladándote 53 años o 52, salvo el de pandemia, constantemente arriba de un avión, hay que generarse, ¿no? Todo este... Yo puedo decirte cuando paré, en marzo del año pasado. Claro, por eso te digo, es impresionante lo Sí, que sí. logran, pero creo que una lucecita le fue llamando a otras y se abren puertas inesperadas, ¿no? Exacto. Y eso es muy bonito. Una pregunta pero esta es muy personal, ¿no? ¿Qué lo llevó a elegir el repertorio de los Negro Spirituals? En realidad, más que personal, tiene un fundamento histórico, ¿no? Cuando nosotros comenzamos con Opus 4, cuando decidimos formar Opus 4, cantábamos todos en el coro universitario de La Plata, un coro que dedicaba su repertorio básicamente, estoy hablando de hace 50 años o más. Hoy en día los coros, básicamente los coros vocacionales se dedican a la música popular fundamentalmente, pero en aquella época el coro tenía un repertorio amplio, repertorio de polifonía universal, desde Renacimiento hasta clásicos, y la única música popular que estaba incluida dentro del repertorio del coro eran 2 o 3 temas argentinos, algún tema de Villalobos, que transitaba entre lo popular y lo académico, y los Negro Spirituals, un género musical muy bello, canciones muy, muy bellas, que surgieron como un antecedente del jazz. Totalmente. Y fíjate vos que por carácter transitivo, y los jóvenes no lo saben, es un antecedente de toda la música pop y rock que se difunde Actual. en la actualidad. Porque, Es así. el origen está ahí, ¿no? Yo te voy a decir un secreto. En esta semana, la profesora de música de mi hijo, del más chico, le mandó estudiar los orígenes del rock. Así que, así como bendecido del cielo, llegó tu libro y también me llegó que leyera y me instruyera acerca de cómo era y cómo había nacido el rock. Y ahí empecé a leer y a escuchar los audios que le mandó la profesora y estaba la historia de los esclavos y la recolección del Exacto, algodón y exacto. cómo ellos les permitió esa música Exacto. revivir y mantenerse y seguir siendo leyenda, ¿no? Exacto. Y- Sí, pero no solamente el género se conoce como negro espiritual, pero las canciones no surgieron solamente de las barracas donde estaban los negros en esclavitud, descansando o recreando. No, una mezcla, ¿no? Una mezcla con Claro, la europea. la es. participación de la música blanca también tuvo que ver, ¿no? Sí, sí. Porque esa música que creaban los negros les llamó la atención a los patrones blancos y se plegaron de alguna forma, ¿no? Es algo muy lindo, pero es como si fuera un sonido nuevo en el mundo que se instaló, ¿no? Es decir, Sí, totalmente. cambió la estructura de lo clásico del Renacimiento Sí. a darle un vuelco, ¿no? Digamos, Cambió la es muy estructura importante de lo que se considera música popular. también. Yo digo como siempre digo como Piazzolla cambió la estructura de lo que era el tango y hoy en día todo lo que sea moderno se parece a Piazzolla, pero porque él, digamos, transitó nuevos giros armónicos y rítmicos, ¿no? Ahora, una pregunta que te quiero consultar. Opus 4, ¿no? Hubo un concurso por allá cuando vos estabas en el coro, te vuelvo una época atrás, y fueron a Estados Unidos y fueron invitados y seleccionados, ¿no? Ahí es donde se empezaron a juntar 3 seres increíbles que formarían Opus 4. Cuando tuvieron que ponerle el nombre al grupo y decir quiénes lo conformaban, ¿tuvo que ver este evento? Si tuvo que ver, El evento de haber ido a Estados No, Unidos, de no, haber sido no, no, seleccionados. no necesariamente, no. Lo de la gira a Estados Unidos con el coro universitario fue algo muy gratificante y muy enriquecedor para la gente que lo pudo hacer, entre los cuales estuvimos 3 de los Opus 4. Claro, por eso digo, por Pero ahí... en ese momento no imaginábamos, porque esto fue 3 años antes, y en realidad lo que influyó en la formación del grupo fue, por un lado, un movimiento de grupos vocales que había comenzado en el año 61 con la aparición de los Huancahuá, grupos que empezaron a trabajar en polifonía a 4, 5 o más voces, prácticamente sin instrumentos,
sin la indumentaria gauchesca, que era típica de los conjuntos folclóricos de esa época, nosotros escuchando esos grupos que nos habían antecedido, el caso de el Cuarteto Supay, los Trovadores, Buenos Aires 8, pero que no nos había, y los Caguá mismo, ¿no? Pero que no nos había antecedido muchísimos años antes, 2, 3, 4 años antes. Se creó un movimiento, fue una explosión en la aparición de grupos vocales. Y por el otro lado, que éramos jóvenes estudiantes, imagínate que teníamos entre 22 y 27 años, ninguno de nosotros trabajaba formalmente, claro. Pero queríamos tener nuestro dinero, y qué mejor que poder tenerlo a partir de la música, que era lo que más amábamos, ¿no? Qué lindo todo esto, y vamos a escuchar algo de música y unos mensajes especiales que llegaron para el grupo y para vos también, Federico. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías. Tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre. Estuvimos escuchando Recuerdos de Ipacaraí por el grupo vocal Opus 4. Mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón. Viajando por las redes, están aquí y ahora. Soy Mónica Pacheco, doy clases porque soy titular de la Cátedra de Dirección Coral en la Universidad Nacional de Cuyo, y hace 35 años que me dedico a la maravillosa tarea de dirigir coros. Quiero contar que hace algunos años tuve la experiencia de compartir en el Teatro Independencia un concierto con la coral Víctor Volpe, una coral masculina que dirigía, y el maravilloso grupo Opus 4. No solamente nos pusieron a disposición todos sus arreglos, especialmente para el coro masculino, sino que compartieron esa excelencia musical que siempre tuvieron. No solamente por la justeza, la afinación, el ensamble, la enorme expresión, sino porque siempre fueron una inspiración, manteniendo su identidad. Es decir, frente a muchísimas propuestas que cuando éramos jóvenes existían, las cuales eran bastante eurocéntricas, bastante alejadas de nuestra identidad y de nuestro contexto, el repertorio, los arreglos y la expresión de Opus 4 marcó la identidad, su identidad. Y para mí fueron una fuente de inspiración enorme y un camino a seguir.
porque esa identidad de la cual nunca se olvidaron es estar en vínculo con el contexto, con el pueblo argentino, con la región latinoamericana, con la profundidad enorme que tienen su música y nuestra música. Es decir, sus voces nos representan, sus voces son nuestras voces. Y por eso me parece una maravilla que continúen cantando, y quiero darles todo mi cariño a la distancia y con la cercanía que toda la espiritualidad tiene en este momento. Gracias, Opus 4. Recuerdo que fue en 1992 o 1993. Se ha pasado un tiempo y por ahí puede fallar la precisión en cuanto a la fecha. Lo cierto es que integraba el coro de la provincia de San Luis, que dirigía la profesora Alicia Rotondó de Aman, una maestra que nos sembró el canto a varios picos, la polifonía, desde el coro de niños de la Escuela Normal Juan Pascual Pringles, de la ciudad capital de San Luis. Integrando el coro polifónico nos llega la noticia de que Opus 4, que estaba haciendo una gira por el país y cantando con coros argentinos, iba a presentarse junto con el coro polifónico de la provincia de San Luis, o sea, con nosotros. Una gran alegría entre mis compañeros y compañeras porque de pronto íbamos a tener la oportunidad de compartir el escenario con uno de los grupos vocales más importantes en la historia de nuestro país. Empezamos a ensayar las partituras. Me acuerdo de creo que fueron 3 las obras que hicimos, que eran Un Negro Espiritual, el Free at Last, el Caramba y otro motivo popular, 4 mujeres. Después de ese grato momento cantamos con un improvisado cuarteto las mismas canciones, pero habiendo cambiado la letra y diciendo no sé qué barbaridades. Estaban, recuerdo, Hernando Iraola también, Beto Hassan y Marcelo Balcells. Luego de esto, ellos partieron y quedaron en el coro las partituras que habíamos hecho con ellos. Y a la directora se le ocurrió aprovechar el trabajo que habíamos hecho, seleccionar a 4 integrantes de las cuerdas de tenores y bajos para hacer lo que hacía el cuarteto vocal y el resto del coro hacer el acompañamiento que habían preparado. Esa generosidad de Opus 4 de dejarnos las partituras logró que un grupo de muchachones y nos animamos a intentar una experiencia de grupo vocal. Nos permitió, recuerdo en aquel caso, poder llegar hasta las finales del pre-Calle Angosta en Villa Mercedes, de ganar el rubro grupo vocal, poder presentarnos en el escenario Alfonso Izabala, en el barrio Estación de la ciudad sanluiseña de Villa Mercedes. Quería compartirles esta historia, destacar el gesto de los Opus y brindar con Federico, felicitándolo por tanto camino y tanta generosidad. Perdón que no me presenté. Soy Fernando Pedernera. ¿Qué huella me dejó Opus 4 en mi vida? Opus 4 me dejó una huella súper importante. ¿Por qué? Porque yo teniendo 13 años, estaba en primer año de secundario, vino un profesor de música que estaba buscando integrantes para formar el coro de la escuela. Al tiempo dejamos de ensayar en el hall de la escuela, en el Zoom de la escuela, y nos lleva a su casa, todo el coro, adolescentes, 30 adolescentes y no sé si más, ensayando en el comedor de su casa, y generalmente lo que hacíamos post ensayo era hacer pizzas, mirar películas, y a su vez algunos teníamos clase de canto. ¿Qué pasó? Este docente, Fernando Álvar Núñez se llama, que actualmente canta en el Teatro Argentino de La Plata, nos presenta, nos hace escuchar a Opus 4. Dije, yo quiero cantar como ellos, quiero hacer esto, amo hacer esto. Entonces, cuestión que me vine acá a Capital, encontré un cassette, me compré ese cassette con mis poquitos ahorros que tenía, me compré ese cassette que actualmente lo tengo
y fui feliz. Y hoy ser parte de Opus me hizo recordar todo ese momento que yo había vivido en mi adolescencia, con lo cual empecé a buscar a mis amigos de esa época, a los chicos que cantaban conmigo, decirles, ¿se acuerdan de ese disco que escuchábamos en aquel entonces? Bueno, hoy soy parte de esa historia, hoy soy parte de Opus 4. Y cada vez que me encuentro con uno de los chicos es como asombrarnos. Uno lo vio cuando era adolescente, lo vio inalcanzable, esa oportunidad. Y hoy ser parte fue, como le dije a mi mamá el día que debuté con Opus, mamá, llegué, acá planto bandera y acá me quedo. Obviamente que hay mucho por hacer todavía, muchísimo por hacer, pero haber llegado sin haberlo pensado a cantar con Opus 4 para mí fue tocar el cielo con las manos, verdaderamente. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Seguimos acá junto a Federico Galeana y estos mensajes y sus huellas, ¿no? Estamos buceando las huellas de tu identidad. Muy lindos mensajes y particularmente lo que cuenta Diego en Amor, el último mensaje, es muy emocionante, ¿no? Porque es como decir, es su historia con Opus 4 antes de Opus 4, que de alguna forma, como vos hace un rato me preguntabas qué fue lo que motivó la creación de Opus 4, y yo te dije que bueno, que fue un momento muy especial que había de gran ebullición en el mundo, pero además contar en el coro universitario de La Plata con 4 voces que yo creo que eran muy especiales, las voces del grupo fundador, y que hubo mucha empatía entre nosotros para poder sacar adelante ese proyecto, que bueno, que como decíamos cuando nos hacían los reportajes y nos decían, ¿qué es Opus 4? Y es una travesura de jóvenes estudiantes universitarios. Fíjate, eso lo decíamos hace 50 años, ¿no? Y hoy en día yo diría que también sigue siendo una travesura, porque transitar este tiempo tan difícil para los músicos, para la humanidad, pero en particular para los músicos, y no bajar las banderas y seguir peleándola para seguir estando, tiene un valor enorme para los que estamos en Opus 4 y para los que seguimos luchando por Opus 4. Fíjate que yo tengo 53 años en el grupo y Diego tiene 2 años y medio, casi 3 años, pero de los cuales 1 año y medio estuvo paralizado el grupo, así que es puro entusiasmo, pura intención y pura polenta, como decimos, puesta al servicio de este objetivo que estamos luchando codo a codo, él con sus menos de 3 años y yo con los 53, para que pueda seguir adelante, ¿no? Además es muy lindo las fechas, porque sacando la cuenta, él vino cuando ustedes cumplen 50 años. Entonces es algo muy lindo, es hasta un regalo, yo lo veo del otro lado, ¿no? Vos sacarás tus propias conclusiones, acá esta conductora saca otras, y me parece que es un regalo muy lindo que haya llegado un ser así. Desconocía esta historia, cuando la hablé él me comentó, dije, eso es lo que quiero que vos me cuentes. Entonces fue muy lindo sentir los regalos que les llegan a aquellos que hacen un camino tan grande. ¿Y cómo fuiste inspirando? Porque inspiraste a coros de todo el país. Y la pregunta que sigue es, en el año 1994 hicieron un evento muy grande con coros, que vinieron todo el país acá a Buenos Aires a grabar, a estar con ustedes. Esa tarea es titánica, pensándolo en 1994. Es decir, ¿qué sintieron ustedes con eso que estaban enseñando? Porque era aceptar las voces, reconocer esas voces, cantar con ellos. ¿Qué generaron? ¿Qué sienten que han generado en ese tiempo? Vos estás haciendo referencia a la grabación del himno nacional argentino. Hemos actuado con 540 coros de Argentina y de, no sé, 10, 12, 15 países del mundo a los cuales hemos visitado. Pero lo que yo recuerdo que en ese año, creo que fue en el 94, grabamos un disco con coros. Sí, Opus 4 canta eso con los coros argentinos, no sé si fue el primero. Sí, es ese. Claro, bueno, en el primer disco está el himno nacional argentino. Ahí vinieron
a grabar a Buenos Aires 7 coros de diferentes puntos del país, desde Tucumán hasta Río Grande, en Tierra del Fuego, y bueno, grabaron el disco y después, al año siguiente, en enero, vinieron los coros a Cosquín, a acompañarnos a cantar el himno. Abrimos el Festival de Cosquín con el himno nacional argentino cantado por esa masa coral de coreutas de todo el país, que se costearon el viaje, un esfuerzo tremendo para toda esa gente, pero realmente un testimonio de vocación y de amor por la música y por el canto coral, ¿no? Pero ustedes lo generaban, porque no solamente que venían, sino venían a estar con ustedes. Creo que ustedes eran grandes maestros, y son grandes maestros, como lo dice acá la profesora de la Universidad de Cuyo, digamos, traían algo más, traían una enseñanza, habían aperturado, dándole vida a los coros, reconociendo de dónde habían venido, que era el coro de La Plata. Digamos, creo que esto dio una apertura muy grande y que las voces podían cantar y que eran reconocidas. Creo que ese es un regalo muy grande que ustedes le dejaban. Pero hay otro camino que es muy cortito, unos minutos que nos quedan, que ¿qué sentís con la música de Ariel Ramírez? La música de Ariel Ramírez, particularmente la misa criolla, ¿no? Porque en realidad todo lo que compuso Ariel Ramírez es muy bello. Sí, están Los Caudillos, están Mujeres Argentinas, La Misa por la Paz y la Justicia, como obras integrales, y después muchísimas piezas sueltas que él compuso en base a diferentes ritmos folclóricos argentinos. Pero la misa criolla es evidentemente la obra más emblemática de Ariel Ramírez y tal vez una de las mejores representaciones de la música de raíz folclórica de nuestro país y de Bolivia también, porque hay muchos ritmos que vienen de Bolivia incorporados en la música de Ariel y particularmente en la misa criolla, nos representa en todo el mundo. Fíjate que nosotros hemos cantado la misa criolla con más de 150 coros de muchos países del mundo, inclusive coros de países que no son hispanoparlantes, como el caso de Suiza, o el caso de Eslovenia, o República Checa, o Holanda mismo, Alemania. Y ahora se viene algo muy importante, pues el año que viene se cumple el centenario de Ariel Ramírez. No, este año. Este año. Yo pensaba que era en diciembre del año que viene. No, este año fue el centenario de Piazzolla y de Ariel Ramírez. El cincuentenario de la misa criolla se cumplió en el 2014. Nosotros tuvimos el honor de poderla presentar en el Festival de Cosquín. La cantamos en Cosquín también con una masa coral. Habían coros de 3 o 4 ciudades. Realmente hemos sido aglutinantes para el movimiento coral y te puedo confesar que a lo largo de un año normal, no estos años donde no hemos actuado prácticamente, pero del 100% de las actuaciones del año, por lo menos el 60% o el 70% eran compartiendo el escenario con algún coro que cantaba, como explicó este amigo de San Luis, cantaba con nosotros, hacía su parte, su presentación solo y cantaba con nosotros algunos temas preparados especialmente, ¿no? Vamos por más, porque esto se levante, la pandemia se termine y sigan cantando con coros y sigamos disfrutando de sus hermosas voces. Ahora te voy a invitar a un tema que es despertar, que es volver a despertar, digamos, viene así el cierre, ¿no? Cómo nos despertamos de esto que estamos viviendo, con la letra de ustedes, el sentido, y un poema que es algo una inspiración. Muchísimas gracias por haber venido y estar acá con nosotros. Gracias Marisa, gracias por este espacio, gracias por tu calidez, gracias a Radio Sónica por haberme permitido estar por primera vez, porque habré pasado miles de veces por Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Perón, pero sin percibir que acá podía haber una radio con tanta una calidad, hermosa ¿no? radio. La música está acá, en Estamos Sanando. Un espacio para estimular nuestras emociones y lograr otras armonías.
quimera se forja la idea. El canto que nace se hace pensamiento. Entonces el cielo, el hombre y su tiempo transitan los surcos del campo y el viento, y de la quimera canto y pensamiento van haciendo el hombre surco de su tiempo, y la noche queda detrás de la aurora. Entonces el cielo se hace campo y viento. La luz, la alborada arrastran los sueños y surgen banderas que no tienen dueños. América es una, morena y alegre, es voz y esperanza de los valles verdes. Y tiene guitarras que templan su grito, hechas de madera, curtidas en sangre, quebracho de estirpe que no tumba a nadie, coplas y jazmines, luchas y azares. El campo es amigo de arado y guitarras, de cuerdas que llevan sonido y palabras, simulsan tristezas que son del invierno. En muy poco tiempo será primavera. Es largo el camino que tú has transitado, el mío es más largo después de lo andado. Te pido la ayuda de tus pies descalzos, que han pisado espinas, hermano del campo. Con sueños y arpas se forja la senda, surco de guarañas, semillas al viento. Si sos de tu tiempo, hermano del campo, te pido la ayuda de tus pies descalzos. Si América es una y su grito es no, si arado y guitarras te llevan ideas, dale tú la mano, tu voz de guarañas, dale la plegaria de tu arpa y tu canto. Estuvimos escuchando Despertar por el grupo Opus 4. Mensajes y palabras nos llegan desde el lugar del corazón. Están aquí y ahora. Oíd el despertar de las huellas que encendidas vienen marchando, con los reflejos de amor que ellas siguen entregando. Por aquel tiempo, con prisa de nobles salieron a andar, y con suaves melodías lograron destellar, porque fueron erigidas para la humanidad. Ungidas vienen con los sentidos, con aladas palabras para acariciar, junto con el encanto de su vocalidad, dándoles la propia identidad. Sabiduría de una historia donde ni uno, ni dos, ni tres, y solo cuatro pueden caminar este sendero iluminado sin azar. 4 cuerdas y una identidad entregan las armonías para dar paso a las poesías que memoriosas quieren volar. Ni una, ni dos, ni tres, y solo 4 son las cuerdas que vienen vocalizando para entregarte a ti la huella de su propio canto.
Huellas con identidad. Besos y abrazos para todos. Nos estamos encontrando. Un camino, un puente y un arco iris los esperan para encontrar lo mejor que hay en ustedes. Estamos sanando un espacio, un tiempo para vivir desde el corazón.